El método de aprendizaje que utilizamos en el IPADE desde 1967, desarrollado por Harvard Business School y utilizado en sus programas desde 1920. En la enseñanza tradicional, el individuo o la persona recibe el conocimiento de una manera pasiva de parte del profesor. Sin embargo, en el método del caso, el participante tiene un rol activo en el descubrimiento del conocimiento, en donde a través de su estudio individual y del diálogo con sus compañeros, recibe los aprendizajes deseados. Podrán preguntarse qué es un caso, pues es una descripción de una problemática real que enfrenta una empresa, en donde un directivo o una directiva deben tomar una decisión importante. El objetivo de un caso no es el de incrementar el conocimiento del participante, sino de ayudarle a que pueda tomar mejores decisiones. Habrán escuchado que en distintas ocasiones mencioné la palabra participante y no alumno, y la razón de ello no es un tema menor. En el IPADE le llamamos participantes, porque participa de una manera activa en el proceso de aprendizaje. El rol del profesor es el de dirigir el diálogo en la sesión, a través de una serie de preguntas que motiven a la reflexión y que generen una discusión interesante con el grupo. Ahora, vamos a ver las etapas del método del caso. La primera etapa del método del caso es el estudio individual, en donde el participante debe hacer una lectura objetiva del caso, separando los hechos de las opiniones, lo importante de lo que no lo es. Identificar los principales problemas a resolver. Definir y evaluar las posibles alternativas de solución. Y por último, tomar una decisión. Es importante que el participante se comprometa a un curso de acción. La segunda etapa del método del caso es el trabajo en equipo, en donde el participante tendrá la oportunidad de compartir su diagnóstico con los demás miembros del equipo, recibiendo así retroalimentación. Cabe resaltar que se busca que en todos los equipos haya perfiles muy diversos, con lo cual se puedan obtener puntos de vista diferentes y complementarios. En esta etapa, el participante desarrollará su capacidad de escuchar y de comunicar. Y la tercera etapa es la sesión plenaria, en donde el participante debe responder a las preguntas que le realiza el profesor y dialogar con el grupo para validar con ellos las ideas generadas en las dos etapas anteriores y conocer perspectivas distintas. Es imprescindible que un participante cuente con las siguientes dos condiciones para aprovechar el método del caso. Primero, apertura de mente, que es la disposición para aprender. Segundo, firmeza de criterio, que es la capacidad para evaluar y hacer juicios objetivos de valor. En conclusión, en el método del caso se requiere que el participante haga un análisis profundo individual, lleve una discusión profunda con sus compañeros de equipo, con lo cual puede enriquecer su perspectiva. Y por último, llegar al aula para poder compartir sus ideas con los demás y con ello validar, ratificar o rectificar las ideas generadas durante todo el método del caso. IPADE. The World Calls.